a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En estos momentos se lleva a cabo la toma de fotografía oficial. Les pedimos dirigir la mirada hacia el dron. Les pedimos amablemente dirigir la mirada hacia el dron. Preside esta ceremonia de inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. Le acompañan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La directora ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Sima Bajous. La vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General y Cámara de Senadores, representante de las participantes de la región, Carolina Cosé. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar Chirinax. La representante de Juventudes Regionales del Estado de Tabasco, Alejandra Velázquez Velázquez. La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez. La secretaria de Turismo, Josefina Ramírez Zamora. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa. La secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La gobernadora constitucional del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.
y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Lor. Y excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta honoraria de la Alianza para la Salud de la Madre, el recién nacido y el niño de la Organización Mundial de la Salud y expresidenta de Chile. Asimismo, damos la bienvenida a representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Procedemos con el mensaje a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Buen día a todas las mujeres y hombres que hoy acuden a la inauguración de esta conferencia regional tan importante de las mujeres. Quiero saludarlas con mucho cariño. Quiero darles la más cordial bienvenida a la Ciudad de México. Y este año la ciudad conmemora 700 años de fundación de México Tenochtitlan, una ciudad que nació de los lagos y que desde entonces ha sido centro político-cultural de nuestro país. Quiero primeramente saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, querida presidenta. Saludar a la directora de ONU Mujeres, a la vicepresidenta de Uruguay, al representante de la CEPAL, a Michelle Bachelet, a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, y a todas las secretarias del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. La saludamos con mucho gusto y en este marco de los 700 años es imposible no evocar a las diosas de nuestra cosmovisión ancestral de aquí, de este lugar, a la Coatlicue, madre de la vida y de la muerte, la Tlatecutli, la fuerza que sostiene el mundo, diosas que representan la creación, la energía inquebrantable de las mujeres para sostener la vida, y a la Coyolxauhqui, símbolo de lucha y resistencia de las mujeres, que fue encontrada a unos metros de este lugar, bajo esta ciudad, poco después de que fue celebrada aquí en México en 1975 la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Y con su descubrimiento, la Coyolxauhqui fue símbolo de las luchas feministas en este país. Su historia nos recuerda que las mujeres hemos sido desde siempre protagonistas en la construcción de nuestra historia, incluso en los momentos más complejos. Hoy, igual que entonces, vivimos tiempos de transformaciones profundas aquí en nuestro país, en México. En este momento histórico, nuestro país tiene por primera vez en su historia a una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Ese es el momento histórico en el que estamos viviendo. Y su llegada al más alto cargo de nuestra nación es, como dice ella, una victoria colectiva. No llega sola, llegamos todas. Y ella llega con la fuerza del pueblo, con la mayor votación en la historia de nuestro país y con la voz de las mujeres de todos los rincones de México y yo podría decir que de América Latina.
Nuestra presidenta llega a construir el segundo piso de la cuarta transformación de la historia de nuestro país y llega con una visión transformadora de la vida pública, de la vida de las mujeres y de la igualdad sustantiva. Cuando fue jefa de gobierno de esta ciudad, impulsó el programa más ambicioso de combate a la violencia contra las mujeres y avanzó en políticas de igualdad. Ella ha marcado un rumbo sin retorno. En México es tiempo de mujeres. Hoy, como presidenta, ha dejado claro que la igualdad y los derechos de las mujeres son el corazón de la transformación nacional. Hoy más que nunca, las mujeres indígenas, las más pobres, las históricamente olvidadas, están en el centro de las transformaciones de esta nación. En México sabemos que para que todas las mujeres avancen, primero debe avanzar las que han sido más excluidas. La verdadera liberación de las mujeres solo es posible si combatimos las grandes desigualdades económicas, de género y territoriales. Por eso trabajamos todos los días al lado de nuestra presidenta para lograr un México sin clasismo, sin racismo y sin machismo. Y nuestra presidenta realiza esta gran tarea también sin descuidar el crecimiento económico, la modernización del país, la sostenibilidad ambiental y la prosperidad compartida, así como la soberanía de nuestro pueblo. Repito, la soberanía de nuestro pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum inspira a todas las mujeres y niñas que hoy salen y saben que una mujer puede encabezar la nación. Inspira saber que nuestra presidenta es la comandante de las Fuerzas Armadas y también presidenta con A, como ella lo dice, aunque a muchos les cueste todavía nombrarla. Inspira también a mujeres que gobiernan, a legisladoras, a activistas de la región que vemos en su liderazgo un ejemplo de cómo gobernar con justicia, con amor y un compromiso inquebrantable contra las desigualdades. Este momento histórico marca un cambio civilizatorio para nuestro país, un cambio en el que las mujeres nunca más serán borradas de la historia aquí en México. Así que gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos que cuando las mujeres nos reunimos, todo se mueve. Se mueven las conciencias, se mueven las estructuras y se mueven las fronteras de lo posible. Porque cuando las mujeres se organizan, las comunidades florecen, la democracia se fortalece y el futuro se abre. Así que hoy, reunidas aquí, dándoles la bienvenida en esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, queremos ser parteaguas y necesitamos la mayor unidad posible de América Latina y el Caribe. Una unidad liderada por nuestra presidenta y compartida por todas y todos, para decir con fuerza: por el bien de todos nuestros pueblos y naciones, primero las pobres, primero las excluidas y primero las mujeres. Así que les doy la más cordial bienvenida. A continuación, hace uso de la palabra el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar Chirinax. Muy buenos días, excelentísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,
Traslado el agradecimiento de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas a usted, al Gobierno federal, al Congreso de la Unión, al Gobierno de la ciudad y al pueblo de México por acoger con tanta hospitalidad esta 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Distinguidas autoridades, delegadas, delegados, Presidenta Michelle Bachelet, amigas y amigos. Es un hito que sea la primera vez en medio siglo que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es recibida por una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Presidenta, su liderazgo es testimonio de la voluntad de México por reconocer en todas sus instituciones el valor insustituible de la igualdad de género y la paridad en todos los ámbitos del poder público. Este encuentro intergubernamental conjuga memoria con una ambiciosa propuesta de futuro, reconociendo los logros alcanzados en el último medio siglo, pero lanzando también un llamado urgente a la acción colectiva para cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten. Una realidad que hemos documentado a través de numerosos documentos, del documento oposición que traemos a esta conferencia y, por supuesto, también a través del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, cuya actualización presentaremos mañana. Porque a pesar de los avances indiscutibles, la igualdad sustantiva es aún una aspiración de todos los países. No partimos de cero. Desde hace casi 5 décadas, la CEPAL ha acompañado con los estados y las organizaciones de la sociedad civil la construcción de la Agenda Regional de Género, que es única en el mundo y que orienta las políticas públicas de los países para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad en la ley y en los hechos. Y cuando digo que es única en el mundo, es porque ninguna otra región del mundo tiene una agenda como la que todas ustedes han venido desarrollando en estos 50 años de trabajo. La Conferencia Regional sobre la Mujer, que organizamos con ONU Mujeres y el Gobierno de México, es hoy patrimonio cultural de América Latina y del Caribe y es también un referente global. Por ejemplo, al ser el primer foro intergubernamental que nombró el derecho al cuidado, mismo que hace unos días fue reconocido por vez primera, por unanimidad, por una Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y más recientemente acordó avanzar a la sociedad del cuidado, que prioriza la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y del planeta. Un nuevo paradigma, un verdadero nuevo paradigma que la región proyecta al mundo y se expresa en políticas y sistemas de cuidados en los países y con visión territorial, en sus territorios. Amigas y amigos, vivimos en un mundo profundamente convulsionado, marcado por guerras, tensiones geopolíticas y brechas estructurales que atentan contra el desarrollo. Por eso, esta conferencia es una poderosa señal política, que no solo reafirma el compromiso con la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también con el multilateralismo y la acción coordinada y solidaria entre los países. En un mundo crecientemente definido por la competencia, la cooperación es un acto de desafío. Amigas y amigos, el siglo XX fue el siglo donde la región logró universalizar el derecho a la educación. Y quiero traer a nuestra memoria a la chilena y universal Gabriela Mistral, maestra rural, poeta, diplomática y primera mujer de la región en obtener un premio Nobel de literatura, que redefinió la educación pública, y la cito: donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. El siglo XXI será sin duda el siglo donde logremos universalizar y hacer efectivo el derecho al cuidado. Que esta unidad de visión
que esta unidad de visión que tenemos en esta conferencia, este sentido de propósito y de urgencia nos alienten. Actuar hoy es sembrar esperanza. Por ello, en el Día Internacional de la Juventud, hacemos un llamado a emprender juntas y juntos el próximo tramo de esta marcha histórica hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Muchísimas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la directora ejecutiva de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Sima Bajous. Madam President, Your Excellency Claudia Sheinbaum Pardo, President of Mexico, ministers, parliamentarians, feminists, women's rights activists, all protocols observed. What an honor and an inspiration to be opening this important regional conference at this beautiful presidential palace, alongside Mexico's first elected woman president, Her Excellency Claudia Sheinbaum Pardo. I extend my sincere gratitude ellos to dicen que you, no. Madam President, and to the government of Mexico for your strong Le extiendo mi leadership on gratitud, equality señora and presidenta, justice. From the por first su global fuerte conference on liderazgo. women held here 50 years ago, En la primera today, conferencia que Mexico ocurrió has aquí hace stood 50 firm años sobre el in derecho de your las commitment mujeres to y women's hasta hoy rights México se ha and mantenido gender firme en su equality. compromiso a los Excellencies, this year marks 30 years since the adoption of the Beijing Declaration. And since its passage, we have witnessed undeniable progress. More girls in school, more policies that promote equality, lowered maternal mortality, yet we remain nowhere near equality. Today, hard-won gains on gender equality are under threat. There is a pushback on women's rights, grounded in fear and misogyny that can set us back decades. Women's bodies and voice are under attack. Violence against women and femicide is still a reality. Las mujeres sigue siendo, y el feminicidio sigue siendo una realidad, desgraciadamente, para muchas. Ahora no es tiempo de ser complacientes, ahora es tiempo de que todas luchemos contra esta lucha y poder enfrentar el camino hacia el frente juntas, como lo hacemos el día de hoy. Este septiembre, la Asamblea General número 80 de las Naciones Unidas, en esta celebración el mundo se reunirá para poder celebrar un hito, 80 años de multilateralismo y 30 años desde el hito de la Declaración de Beijing también. Les invito a que nos acompañen en esta conmemoración de los 30 años de Beijing el día 22 de septiembre y a presentar fuertes compromisos para adoptar las promesas de la Declaración de Beijing en adelante, cada vez más del papel a la acción. Ninguno de los avances que hemos visto en los últimos 30 años hubiera sido posible sin el trabajo incansable de las feministas y de las organizaciones para las mujeres. En esta región, las mujeres en toda su diversidad siguen quebrantando el status quo. Honremos y elevemos todas las voces indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes y mujeres con discapacidades, mujeres que viven con VIH, LGTB+, y defensoras ambientales. El día de hoy, en el Día Internacional de la Juventud, también honramos el liderazgo de los jóvenes que dan forma al futuro con claridad y fortaleza. Amigas, amigos, esta región ha sido representante del fuerte multilateralismo en mujeres, paz y seguridad, políticas exteriores feministas y la Agenda del 2030. Al acelerarnos hacia el 2030, necesitamos sistemas multilaterales fuertes
El objetivo número 5 de igualdad de género es el camino para poder llegar a todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, y sin él no puede haber un progreso sostenible y duradero para erradicar la pobreza en salud, en justicia o ambiental. Gracias al liderazgo de esta nación, la agenda del cuidado se ha vuelto global y hemos mostrado al mundo que el cuidado no es un lujo, sino que es una necesidad. La inversión en el cuidado es un bien público e impulsa la equidad, la recuperación y el desarrollo sostenible. La semana pasada su esfuerzo resultó en que la región tuviera un nuevo derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el derecho a cuidar, a recibir cuidado y al autocuidado. Esta conferencia es una manifestación de un movimiento, el resultado de acciones concretas dirigidas por los gobiernos y las comunidades en esta región. Insto a todos los gobiernos a seguir fortaleciendo las secretarías y ministerios de mujeres como nuestro país anfitrión México lo hace, y seguir protegiendo los derechos de las mujeres y a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Sigamos construyendo un mundo feminista transformador, poniendo a las mujeres y a las niñas al centro de la vida, de las políticas y del poder. ONU Mujeres está con ustedes, con todas las mujeres y las niñas, y con esto les agradezco. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Con su permiso, Presidenta, compañeras, bienvenidas todas. Saludo con muchísimo gusto a nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Clara Brugada, a José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de CEPAL, a Sima Bajous, gracias por estar aquí, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar a la expresidenta Michelle Bachelet, a nuestra gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a la viceministra de Uruguay y a todas las compañeras que forman parte de este gobierno de México que, como ustedes ya lo están viendo, no solo es tiempo de mujeres en la palabra, en lo simbólico, sino en la práctica. Están ustedes llegando a un México que nos enorgullece porque tenemos a la primera mujer presidenta de nuestra historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y permítanme decirlo también, la primera mujer mandataria de Norteamérica. Y eso yo creo que es un motivo de orgullo no solo de México, sino de nuestra región. Así que quisiera darles la bienvenida a ministras, representantes, activistas, académicas, lideresas comunitarias, organizaciones feministas y organismos internacionales que hoy nos acompañan en esta inauguración de la 16ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Y me parece que vale la pena mencionar el momento en el que esta conferencia regional se recibe aquí en México. Es a 50 años de la Conferencia Mundial, como ya se dijo aquí, de las mujeres, que se realizó por primera vez en México. No le pedí permiso a la presidenta para decir esto, pero ahorita me comentaba que ella acudió con su mamá a esa Conferencia Mundial cuando era pequeña. Y es profundamente emocionante pensar que la lucha de muchas mujeres en el mundo que se han encontrado para discutir, para pensar mejores horizontes de igualdad, de justicia, se van materializando con el tiempo y hoy aquí en México estamos celebrando esta conferencia regional con un momento de profunda transformación. México ha iniciado un proceso de transformación desde el 2018 y hoy en este segundo piso de la transformación que le llamamos, tiene un acento colocado en la mujer.
Entendemos que no podemos luchar contra todas las injusticias, no podemos luchar por la igualdad y no podemos construir un sistema de bienestar si no hay una atención especial en las mujeres. Y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho muy clara, con su llegada llegamos todas y esa traducción de las todas se ha ido materializando en acciones que seguramente ella profundizará, pero que quisiera contarles rápidamente. La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder se ha traducido en una serie de acciones que visibilizan a las mujeres en la historia, que visibilizan a las mujeres en el presente y que fortalecen acciones que nos permiten pensar en un mejor futuro para todas las mujeres, sobre todo para las mujeres que más lo necesitan, para las mujeres indígenas, para las mujeres más pobres, para las migrantes, para las mujeres de las zonas rurales. Esta transformación que vive México llega de la mano de esta convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las primeras reformas constitucionales y legales que envía al Congreso de la Unión justamente son en materia de igualdad. Se eleva a rango constitucional la igualdad sustantiva y el combate a todo tipo de violencias. Y se crea también la primera Secretaría de las Mujeres que tengo el alto honor de encabezar. En esta convicción de fortalecer lo que se ha ido haciendo, pero de elevar a rango de Estado la atención hacia las mujeres. Hemos en estos meses construido por indicaciones de la presidenta una política territorial y de atención. Estamos escuchando en todo el país a mujeres que nos están dando propuestas, comentarios para construir esa sociedad igualitaria entre todas las mujeres, desde abajo, en colectivo, escuchando, construyendo, y hemos, pues seguramente la presidenta lo profundizará, pero hemos estado repartiendo la cartilla de los derechos de las mujeres para fomentar la igualdad, para fortalecer esta convicción que las mujeres debemos de tener de que todas tenemos derecho a absolutamente todo y que somos iguales hombres y mujeres y que nos toca al Estado mexicano garantizar igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Solo quiero, porque seguramente ustedes quieren sobre todo escuchar el mensaje de nuestra presidenta, desear el mejor de los éxitos para las labores que se van a realizar en esta conferencia regional. El tema que nos ha convocado es el de cuidados. Pienso que hay mucho que reflexionar como región. América Latina y el Caribe es una región que cuida por origen, por naturaleza, la tierra, la naturaleza, a las demás personas, a su comunidad. Y aquí en México estamos cimentando una red de bienestar que nos permita acompañar el cuidado de todas las personas, repensarlo, resignificarlo. Y bueno, estamos, me parece que en el mejor momento de nuestro país para recibir esta conferencia, albergar esta discusión. Habrá 35 mesas distintas, distintos foros en los que se discutirá esta ruta hacia una sociedad de cuidados, y estoy convencida de que México sigue haciendo historia de la mano de nuestra presidenta, de la mano de mujeres en la región que nos encontramos aquí, también para decir con mucha claridad, como lo decía el director de la CEPAL, no podemos pensar un mundo con regresiones, un mundo que cuestione los derechos ya alcanzados para las mujeres y en general para todas las personas. Y me parece que nuestra región tiene mucho que hacer, mucho que decir y mucho que defender para seguir avanzando hacia sociedades más justas, más igualitarias, más cuidadoras y a seguir construyendo eso que nuestras abuelas, nuestras ancestras han pensado, han luchado, han deseado y que hoy nos tiene aquí en un México donde sin duda es tiempo de mujeres. Bienvenidas todas y que sea un éxito esta conferencia. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar el día de hoy aquí. Felicidades por la realización de esta conferencia tan importante. Saludo a mi compañera de lucha, extraordinaria jefa de gobierno y además es su cumpleaños, Clara Brugada. A José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. No está con nosotros hoy Alicia Bárcenas porque anda un poco enferma, que es la antecesora de CEPAL. Desde aquí le mandamos cariño. Está bien, pero bueno, no pudo venir hoy. A Sima Baus, directora ejecutiva de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. A Carolina Cos, vicepresidenta de la República de la Asamblea General y Cámara de Senadores de Uruguay. Michelle Bachelet, es un honor tenerte aquí, Michelle. Siempre admirada. Alejandra Velázquez, representante de las Juventudes Regional del Estado de Tabasco, no sé por dónde andas, acá estás. Y por supuesto, a otra extraordinaria gobernadora, compañera del sureste de Quintana Roo, quien haya oído hablar de Cancún, está en Quintana Roo y su gobernadora es Mara Lezama. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. México vive un momento extraordinario en su historia. Las generaciones que tenemos la virtud y el orgullo de estar viviendo este momento histórico, nos sentimos privilegiadas, privilegiados. Le llamamos a este momento la cuarta transformación de la vida pública. Le llamamos así para quienes nos visitan de otros lugares, de otras regiones, de otros países, porque desde la independencia de México ha habido 4 transformaciones en nuestro país. Transformaciones profundas. No hay muchos países que hayan vivido las revoluciones que ha vivido México. La primera, por supuesto, la Revolución de Independencia, la independencia de México, hace poco más de 200 años, con héroes extraordinarios como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, que no solamente lucharon por la independencia de México, sino que lucharon por la justicia. Eso marca de manera extraordinaria nuestra historia. Miguel Hidalgo da el grito de independencia un 16 de septiembre y unos días después grita la abolición de la esclavitud. Hablaba de un México con justicia, soberano e independiente. Por eso lo llevamos en el corazón y en la sangre las y los mexicanos. En el siglo XIX perdimos la mitad de nuestro territorio por una invasión extranjera de los Estados Unidos. Y poco tiempo después, bueno, antes de eso quiero decirles que, por supuesto, Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, pero la independencia de México tiene mujeres extraordinarias, heroínas, madres de la patria, que esa es parte de lo que estamos recuperando hoy. Josefa Ortiz, que ya le quitamos el de Domínguez porque las mujeres no somos de nadie, Josefa Ortiz. Corregidora
de Querétaro, que a nosotros en la historia nos contaron que dio un taconazo para poder informar a los insurgentes de que los habían descubierto. En realidad el grito de independencia iba a ser 15 días después de cuando ocurrió. La historia nunca nos contó que ella dedicó a su vida a la lucha por la independencia, solo que a veces a las mujeres solamente nos quieren recordar porque llevamos tacones. Pero aquí recordamos a Josefa Ortiz por su valiente participación en la independencia. O una Leona Vicario, primera periodista reconocida en México, que tuvo un debate extraordinario en algún momento con un conservador y reconoció desde aquel momento la importancia de la participación y la autonomía de las mujeres. Se le criticaba porque era esposa de Quintana Roo y que por ser esposa había participado en la independencia. Y ella defendió siempre la participación de las mujeres. Bueno, hablaba de la independencia, una segunda revolución que tuvo México, quizá una de las primeras en el mundo que separó la Iglesia del Estado, fue la Reforma, encabezada por liberales mexicanos, dirigida por Benito Juárez García, un indígena zapoteco, que transformó la historia de México. Y además lograron la segunda independencia después de una invasión francesa. Esas dos transformaciones representaron guerras, muerte, años de lucha. Una tercera transformación que vive México, única también, fue la primera revolución del siglo XX en todo el mundo, la Revolución Mexicana, que luchó por la independencia, por la justicia y por la democracia. En México, gracias a esa revolución, no hay reelección de los presidentes después de muchos años de una dictadura que vivió nuestro país. La Revolución Mexicana también está profundamente influida por mujeres que participaron en aquella época. Esa revolución también fue violenta, pero estuvo marcada esencialmente por la independencia, la soberanía, la justicia. La Constitución de 1917 en México reconoce los derechos de los trabajadores, reconoce el derecho a la tierra de los campesinos, reconoce el derecho a la tierra de los indígenas con las tierras comunales. En todas esas revoluciones todavía las mujeres no votaban. Fue hasta 1953 que las mujeres en México logramos el derecho a votar. Bueno, esas tres transformaciones violentas marcaron a nuestro país. Y un movimiento de transformación que surgió hace muchos años logró su triunfo en 2018. Y le llamamos la Cuarta Transformación, porque tiene en esencia esos principios de las transformaciones previas. La defensa de la soberanía, la independencia de México, la justicia social como eje central y quizá una parte fundamental después de 36 años de gobiernos neoliberales en México. El reconocimiento de que el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Seis años de transformación, de la Cuarta Transformación, de acuerdo con el Banco Mundial, permitieron que 11 millones de mexicanos y mexicanas salieran de la pobreza. Y recientemente la última encuesta Ingreso-Gasto muestra cómo la desigualdad entre el primero y el último decil pasó de 38 veces de diferencia a 11 veces de diferencia entre el 2012 y el 2024.
Sin embargo, en todas estas transformaciones, o más bien dicho de otra manera, esta cuarta transformación no hubiera estado completa sin las mujeres. Y las mujeres hemos venido participando en la transformación de la vida pública de México. Este segundo piso que le llamamos de la cuarta transformación, el pueblo de México el año pasado decidió esencialmente dos cosas. Uno, que continuara la transformación iniciada por el presidente López Obrador. Y dos, que en México era tiempo de mujeres. Cuando tomé protesta en el Congreso, dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas. Pero no las mujeres de nuestra generación solamente. Llegamos con nuestras bisabuelas que no pudieron estudiar porque se decía que las mujeres y las niñas no debían de ir a la escuela. Llegamos con nuestras abuelas que nos abrieron el camino, con nuestras madres que lucharon porque pudiéramos votar y pudiéramos participar, pero también llegamos con nuestras hijas, con nuestras nietas y con nuestras bisnietas, porque en México va a seguir siendo tiempo de mujeres. Y lo digo porque una vez que se conquistan derechos, el pueblo ya no permite que haya regresiones. Y el hablar de tiempo de mujeres no solamente quiere decir estar en un puesto de elección popular, quiere decir que se reconozcan los derechos de las mujeres a plenitud, que se reconozca que las mujeres tenemos derecho a estudiar, que las mujeres tenemos derecho a la salud, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y nosotros lo expresamos en esta cartilla. Hoy, una de las tareas de Citlali, secretaria de las Mujeres, es que cada mujer y cada hombre en nuestro país, los 130 millones, también los pequeñitos, tengan esta cartilla, la cartilla de los derechos de las mujeres, que se conozca los derechos que tenemos las mujeres. Cuando llegamos al gobierno, además de reconocer que llegábamos todas, hice una serie de iniciativas en los primeros días de gobierno. La primera, reconocer la igualdad de las mujeres en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad sustantiva. Que en la Constitución se reconozca a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Esa es una realidad. Y una serie de reformas jurídicas en un amplio sentido, desde la igualdad en el espacio de trabajo hasta la lacerante violencia contra las mujeres. Eliminar, erradicar esa violencia desde distintas perspectivas. Y para ello lo fundamental pues es el reconocimiento a plenitud de las mujeres como personas, con todos sus derechos. Además de la cartilla de las mujeres, de estas reformas jurídicas que estamos haciendo, Citlali tiene una tarea que es que en cada municipio, bueno, muchas tareas, pero entre otras, en cada municipio del país, casi 2.500 municipios del país, tiene que haber un centro libre, así le llamamos, que es el reconocimiento de la libertad de las mujeres. Centros especiales para mujeres con distintas actividades que son también parte, si uno lo considera de esta manera, parte de este sistema de cuidados que se conforma dentro, que se va conformando poco a poco en nuestro país. Son los centros libres, la cartilla de las mujeres y una gran iniciativa
que es la construcción de lo que les llamamos las tejedoras de la patria, que son redes de mujeres a lo largo y ancho del país, voluntarias de todo México, que construyen fraternidad, que construyen amor y que construyen defensa de derechos de las mujeres. Esta es parte de lo que estamos haciendo en nuestro país. La otra parte fundamental es ir poco a poco avanzando en lo que hoy llamamos el sistema de cuidados. Hemos decidido orientar principalmente a lo que en algún momento se llamaron guarderías o espacios de cuidado para las niñas y los niños, ahora les llamamos centros de educación y cuidado infantil. Vamos a construir al menos 1000 centros de educación y cuidado infantil para que las jóvenes con hijos, trabajadoras, puedan dejar a sus hijos, a sus hijas y les permitan, pues, si así lo desean, incorporarse al ámbito laboral. Además de todo lo que llamamos los programas de bienestar en nuestro país, que en parte pues son también un sistema de cuidados. En México, todas y todos los adultos mayores de 65 y más años tienen una pensión. En México, todas las personas con discapacidad tienen una pensión. En México, todos los jóvenes de preparatoria y de secundaria tienen una beca. En México, el próximo año, todos los niños van a tener una beca. Y también a las mujeres, particularmente de 60, 64 años, tienen una pensión que le llamamos Pensión Mujeres Bienestar. Pero una parte fundamental, además de todas estas acciones, tiene que ver con el reconocimiento, el reconocernos como mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. Cierro con esto. Cuando llegué al gobierno, en esta misoginia y machismo que todavía existe en nuestro país, que poco a poco va cediendo. Cuando entré al gobierno, un cómico muy conocido dijo, le preguntaron, ¿qué opina usted de que una mujer haya llegado a la presidencia? Y dijo, llegó un ama de casa a la presidencia. Y lo que más ofendió a mí particularmente, y creo que a todas las mujeres, es el pensar que una mujer por dedicarse al hogar vale menos. Y no. Y entonces le contesté algo que cuando lo digo en las asambleas, porque sabrán que nosotros seguimos haciendo asambleas por todo el país, para nosotros gobernar es estar siempre cerca del pueblo y caminamos por todo el país y vamos a seguir caminando todo el tiempo que estemos en el gobierno. Cuando lo digo en las asambleas, las mujeres se enorgullecen porque llegamos todas. Siempre digo, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Reconocernos a todas, no importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer a aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas nosotras. Por eso, en México, este año, el primer año de gobierno, lo dedicamos a las mujeres indígenas. 2025 es el año de la mujer indígena en México.
Y cada año va a ser un año para una mujer heroína de la patria. Y así, de esa manera, hemos también incorporado, imagínense que no había una sola efeméride en el calendario mexicano dedicado a una heroína. Hoy hay 25 heroínas de la patria reconocidas en las efemérides por ley. Decir llegamos todas es que en efecto llegamos todas, con la historia y con el futuro. Por eso el día de hoy quiero decirles que sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino es tiempo de mujeres en el mundo entero. Muchas gracias a todas y a todos. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye esta ceremonia. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.